existe el acuerdo entonces de las penalidades. Es correcto, su señoría. Bien, entonces en ese sentido, pues vamos a dar continuidad con esta audiencia aún y con lo ya precisado. Bien, entonces continúe, agente del Ministerio Público, con su exposición de la acusación, por favor. Sí, su señoría. Procedo a formular acusación de manera verbal al imputado aquí presente, quien es Felipe González Briones, por el delito de abuso sexual calificado, ilícito previsto en el artículo 178 en su fracción primera del Código Penal vigente del Estado, en agravio de la víctima de identidad reservada de 36 años de edad y con diagnóstico de hipoxia neonatal AGLB. Su señoría, inicialmente me hago cargo de la oportunidad para este planteamiento, con fundamento en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La oportunidad para plantear este procedimiento abreviado es debido a que se vincula a proceso por el delito ya referido el 3 de octubre de 2018 y hasta la fecha es evidente y claro que dentro de la presente causa no hay un auto de apertura a juicio oral, por lo tanto nos encontramos de forma oportuna para hacer este planteamiento. En cuanto al hecho, su señoría, el hecho por el que se acusa en este momento es el siguiente, que el 1 de agosto del año 2018, entre las 10 y 10:30 horas, dentro del domicilio ubicado en Privada de Benito Juárez, número 124, en la colonia San Antonio, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el indiciado le quitó la ropa a la víctima de identidad reservada de 36 años de edad, AGLB, con diagnóstico de hipoxia neonatal, y le dio un beso en su pene. Es decir, ejecutó en la víctima un acto erótico sexual sin el propósito de llegar a la cópula, es decir, a una persona que por su condición no tuvo la capacidad o no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho. La clasificación jurídica, su señoría, que se plantea a este hecho ya fue referida, es de abuso sexual calificado con el contemplado en el artículo 178, fracción primera, como ya se dijo. El grado de intervención que se atribuye al imputado es de autor directo, el grado de ejecución es de consumación instantánea y la naturaleza de la conducta es dolosa, su señoría. Lo anterior de conformidad con los artículos 21, 17, 16 y 18 del Código Penal vigente en el Estado. En cuanto a la pena, su señoría, la pena propuesta en este planteamiento por la Fiscalía es de 2 años de prisión. En la inteligencia de que la pena mínima contemplada en ese artículo 178 es de 3 años de prisión para la hipótesis delictiva en la que nos encontramos, y conforme al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta se puede ver disminuida hasta 1/3 de esta pena mínima, lo que, haciendo la operación aritmética, nos da la oportunidad de reducirla hasta esta pena de 2 años que se plantea. Mismo ejercicio, su señoría, para la sanción pecuniaria, que haciendo esta operación aritmética con los mismos fundamentos, sería de 200 días de medidas de actualización, lo que nos da un equivalente. Si tomamos en cuenta que al momento de cometerse el hecho, esa unidad de medida era de 80 pesos con 60 centavos, nos da la cantidad de 16,120 pesos de sanción pecuniaria. De igual forma, la Fiscalía propone que sean suspendidos los derechos civiles y políticos del imputado. Su señoría, también me hago cargo del tópico de la reparación del daño. En la carpeta de investigación obra material anexado por la asesoría victimal, donde acredita que
El tratamiento de la víctima de identidad reservada está siendo llevado a cabo en una institución pública. Por lo tanto, en debido acuerdo entre las partes materiales y técnicas, se consideró como reparación del daño la cantidad de 5,000 pesos como ayuda de transporte para tomar este tratamiento, y el mismo incluso ya ha sido cubierto y ya se dio por satisfecho, y en su momento así lo hará saber la víctima, la representante de la víctima, la aquí ofendida. Esta acusación, su señoría, encuentra un sustento demostrativo en los siguientes antecedentes que se desprenden de la carpeta de investigación. Inicialmente me hago cargo de el acta de nacimiento de la víctima de identidad reservada AGLB, esta acta número 2580, de fecha 3 de agosto de 1982, que tiene el único efecto de reconocer la personalidad de la ofendida, la señora Eva Bautista Iglesias, y también la edad de la víctima de identidad reservada, que nació el 23 de julio de 1982. De igual forma, su señoría, se cuenta con una constancia de incapacidad firmada por el doctor Armando Hernández Ávila. Armando, perdón. Hernández Ávila. Gracias. Y por el doctor Manuel González Palomera, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores Sociales del Estado, el ISSSTE. Y en esta constancia de incapacidad indican precisamente que hay un retraso mental por parte de la víctima de identidad reservada y lo diagnostican como hipoxia neonatal. Su señoría, esta constancia es la que otorga esa calidad de la fracción primera del artículo 178, que consiste en que la persona en la que recayó la conducta no tenga la capacidad para comprender el hecho que se generó en su agravio. También, su señoría, se cuenta con entrevista en sede ministerial de la madre de la víctima, la señora Eva Bautista Iglesias, esta de fecha 1 de agosto del año 2018, en la que en esencia la señora refiere lo siguiente. Refiere que ese mismo día, el 1 de agosto de 2018, aproximadamente a las 10 de la mañana, ella estaba en su domicilio, ubicado en la calle Miguel Alemán, número 130, en la colonia San Antonio, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y que mandó a su hijo, es decir, a la víctima AGLB, a asomarse a un puesto de gorditas que se pone en la esquina de su domicilio para verificar si ya estaba abierto este negocio, que pasó como media hora y que su hijo de identidad reservada no llegaba a la casa, y que entonces ella se preocupó, que salió a asomarse a la calle, su señoría, para verificar si estaba su hijo, que no lo vio, y entonces caminó hacia el puesto de gorditas, que ahí estaba la muchacha que atiende el puesto sola, y que la madre de la víctima le preguntó a la muchacha si no había visto a la víctima de identidad reservada, es decir, a su hijo, ya que aclara la señora que a su hijo todo el mundo lo conoce, y que la muchacha de las gorditas le contestó que no. Entonces la señora regresó hacia su casa caminando, y al lado de su casa hay una tienda donde se encontró con la persona que atiende este negocio, que es la señora Modesta Morales Arredondo, y que la señora Modesta la vio y que le preguntó a la entrevistada que qué andaba haciendo tan temprano en la calle, y que la entrevistada le dijo que estaba buscando a su hijo.
que porque lo había mandado por Gorditas y no había regresado. Y que la señora Modesta le contestó que acababa de ir el imputado, Felipe, a la tienda y que algo le había dicho a su hijo y que se lo llevó y le dijo que fuera a buscarlo a la casa del imputado, es decir, la casa de Felipe, y que ella entonces caminó rápido a la casa de Felipe y refiere que él vive a la vuelta de su casa en Privada Benito Juárez, en el número 124 de la misma colonia San Antonio, en Soledad de Graciano Sánchez. Y que cuando llegó al domicilio del imputado, tocó, textualmente dice, toqué bien recio la puerta, y después toqué en la ventana muchas veces, y que como a la octava vez que tocó, salió el imputado sin camisa, y que ella le preguntó, más bien le dijo directamente, ¿me das a Adrián, por favor? Sé que te lo trajiste. Pero que el imputado, el señor Felipe, le dijo, no señora, yo no lo tengo. Yo ya me iba a meter a bañar apenas. Entonces la señora decidió retirarse de la casa del imputado y se regresó hacia la suya. Entonces, cuando iba rumbo a su casa, se volvió a encontrar a la señora Modesta y la señora Modesta le volvió a asegurar que Felipe se había llevado a la víctima de identidad reservada. Y entonces la señora tomó la determinación de quedarse en la esquina un rato para ver si su hijo salía de la casa del imputado Felipe. Dice la entrevistada que en ese momento que decidió quedarse a mirar desde la esquina, llegó al lugar su hijo, su diverso hijo, Samuel Misael Loredo Bautista, que la vio y le preguntó que qué estaba haciendo ahí. Entonces la señora refiere que le contestó que estaba haciendo ahí y que su hijo, su diverso hijo, le dijo que fuera a buscar a la víctima de identidad reservada de nuevo a las Gorditas. Pero que la señora, antes de irse de la esquina, le dijo, está bien, pero tú quédate aquí y no te muevas y quédate viendo para la casa del imputado. Entonces refiere la señora que caminó hacia el puesto de Gorditas de nuevamente, que no vio nada, que después se regresó a su casa, siguió buscando y no encontraba a su hijo de identidad reservada, y que con posterioridad desde la segunda planta de su casa se asomó a la calle y vio que su hijo Samuel, es decir, con el que se encontró en la esquina, ya no estaba en la esquina y que lo vio corriendo para la casa, hacia la casa de la señora, y que desde abajo le gritó su diverso hijo a la señora, sí mamá, mi hermano salió de la casa de Felipe, es decir, del imputado. Que con posterioridad vio que su hijo de identidad reservada ya venía caminando hacia su domicilio y que lo notó nervioso, como asustado. Y que traía la camisa de fuera, es decir, que andaba todo desfajado, señala así la entrevistada, y que entonces, cuando llegó al domicilio, cuando estaba arribando al domicilio, ella le preguntó qué le había pasado a su hijo de identidad reservada, a la víctima, y que después trató de tranquilizarlo, lo ingresó porque volteaba para todos lados la víctima de identidad reservada,
y que ella le volvió a insistir que qué estaba haciendo en la casa de Felipe y que le dijo que la iba a ayudar, que lo iba a ayudar. Entonces la señora cerró la puerta del domicilio, le dijo que lo iba a ayudar y le insistió que había pasado y refiere la entrevistada que la víctima bajó su vista viendo hacia la parte de su pene y que entonces ella le preguntó, ¿te pasó algo ahí? Y que la víctima de identidad reservada movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo y después con su dedo se señaló el pene. Se señaló el pene y sacó la lengua y se chupó los labios. Entonces la señora, la madre de la víctima, le dijo que le iba a bajar el pantalón para revisarlo, que al principio la víctima no quería que su mamá lo checara, pero que su víctima le dijo que no le iba a hacer nada, que solo lo iba a revisar, que le bajó el boxer, el pantalón, y entonces refiere la entrevistada que su hijo se agarró su pene y se volvió a sacar la lengua y se volvió a chupar los labios, y que textualmente la entrevistada le dijo, ¿alguien te hizo eso? Y que la víctima de identidad reservada respondió que sí. Y con sus manos se tocó sus labios y después su pene, y que estaba tiemble y tiemble. Su señoría también se cuenta con una diversa entrevista en sede ministerial de la víctima de identidad reservada de 36 años de edad, con hipoxia neonatal, con siglas de identificación AGLB. Esta también fue realizada el 1 de agosto del 2018. Y en lo que nos interesa de esta entrevista es que al momento de ser entrevistado, evidentemente esta entrevista fue en presencia de un personal de psicología adscrito a la Fiscalía y en presencia de su madre. Y refiere dan constancia de que el entrevistado dijo lipe, men, y que entonces el entrevistado se tocó los labios con el dedo índice y refirió equitó opa, y repitió la misma acción tocándose los labios con el dedo índice. Y después se señaló el cuello y dijo eso, y se le preguntó textualmente si quería decir beso y contestó que sí. Y entonces el entrevistado simuló bajarse el pantalón y señaló su pene y dijo cama quitó opa lipe. Eso es importante, su señoría, porque a pesar del escaso lenguaje del entrevistado, de la víctima, de cualquier modo se puede inferir que se estaba refiriendo a que el Felipe le había quitado la ropa. También se cuenta, su señoría, con entrevista en sede ministerial del diverso testigo Samuel Misael Loredo Bautista, de fecha 2 de agosto del 2018. En esta entrevista, señor juez, en esencia, esta persona, que es hermano de la víctima de identidad reservada, refiere que el 1 de agosto del 2018, como a las 7:30 de la mañana, él llegó a trabajar a su taller de herrería, taller que tiene precisamente en el domicilio de su madre, es decir, en la calle Miguel Alemán 130, y que como entre las 10:30 u 11 de la mañana a él se le terminó un material y que tuvo que salir a comprarlo, que cuando salió a comprar este material vio que su mamá estaba en la esquina del domicilio y que su mamá al abordarla le dijo que había mandado a a su hermano por unas gorditas y que ya se había tardado y que había ido a buscarlo.
que entonces también su madre le comentó que la señora Modesta le había dicho que Felipe le había comentado algo a la víctima de identidad reservada en el oído y que se lo había llevado y que al parecer lo tenía en su domicilio. También refiere que su mamá le comentó en ese momento que ya había ido a tocarle al imputado y que lo había visto incluso salir hasta sin camisa de su domicilio, pero que le había dicho que la víctima de identidad reservada no estaba ahí, que entonces le cerró la puerta y que por eso precisamente ella estaba en la esquina viendo, checando el domicilio desde la esquina para ver si su hijo de identidad reservada salía de la casa del imputado. Entonces refiere el entrevistado que ella le dijo a su mamá que mejor se regresara para su casa para ver si ya había llegado su hermano ahí, es decir, la víctima, y que él se esperaba ahí en la esquina viendo a la casa del imputado para ver si salía su hermano. Que cuando sucede esto y la señora se va para su domicilio, que como a los 2 minutos él vio que su hermano salió de la casa de Felipe, que vio que su hermano salió todo desfajado, que como él andaba en una bici, entonces al ver salir a su hermano se regresó a dejar esa bicicleta a su casa y que en ese transcurso su hermano llegó a la casa, que lo vio todo nervioso y con el pants todo chueco y que hacía señas la víctima con sus manos y que él entendió a su hermano que el imputado lo había besado en la boca, en el cuello y en sus partes íntimas, porque su hermano se tocaba la boca, el cuello y su parte íntima. De igual forma, su señoría, se cuenta en la carpeta de investigación con una entrevista realizada por el asesor jurídico de la víctima, el licenciado Emanuel Adrián Gutiérrez de la Fuente, el 10 de agosto del 2018. Esta entrevista fue realizada a la testiga Modesta Morales Arredondo y en la misma, en esencia, refiere lo siguiente. Inicialmente refiere que la testigo que ella vive en la calle Miguel Alemán 140 y que tiene ahí una tienda de abarrotes. También refiere que conoce a la víctima y que también ubica al imputado. En lo que nos atañe especialmente en esta exposición es que refiere que ella el 1 de agosto del 2018, aproximadamente a las 9 de la mañana, al abrir su tienda, momentos después a la tienda llegó la víctima de identidad reservada, que ella le ofreció un refresco, que la víctima le dijo que sí, y que en eso llegó al negocio también el imputado, que el imputado compró un refresco y que cuando salió él vio cómo se fueron caminando juntos hacia el jardín el imputado y la víctima de identidad reservada, que a ella se le hizo raro y que salió afuerita de su tienda y vio que los dos dieron vuelta como si fueran a la casa del imputado, que enseguida llegó a la tienda su vecina, es decir, la señora Eva Bautista, que es la madre de la víctima, a preguntarle por su hijo y que ella le dijo que lo acababa de ver irse con el imputado
y que entonces la señora Eva se retiró y que un rato después vio pasar de nuevo a la señora Eva para su casa, que le preguntó qué había pasado, que se había encontrado a su hijo y que ella le dijo que el imputado le había dicho que no lo había visto a su hijo y que ella le insistió y le dijo que eso eran mentiras porque ella los había visto irse juntos. Su señoría, hasta este momento la Fiscalía ha expuesto diversas entrevistas que coinciden entre sí y refuerzan esta hipótesis de que efectivamente en el domicilio del imputado se realizó el hecho por el que se acusa. Esto es así porque coinciden las versiones tanto de la mamá como del hermano de la víctima, y esto se encuentra reforzado por este señalamiento directo que hace la propia víctima de este hecho al referir a Lipe como la persona que le causó esta conducta. Por otro lado, su señoría, en la carpeta de investigación también se cuenta con una un estudio en materia de psicología realizado por el psicólogo adscrito a la Fiscalía que represento, José Espiridión González Murúa, que en el apartado de conclusiones refiere que la víctima de identidad reservada, AGLB, sí presenta indicadores de haber sido víctima de abuso sexual y que además tiene un alto grado de vulnerabilidad dadas sus capacidades diferentes y limitaciones del lenguaje. Quiero hacer también referencia a su señoría que dentro de este propio estudio de psicología se aplicó una prueba con muñecos sexuados a la víctima de identidad reservada y describió con mímica cómo es que Felipe le había dado un beso en su parte íntima. De igual forma, su señoría, quiero hacer mención en cuanto al tema del domicilio del imputado. La víctima señala propiamente este domicilio que nos da cuenta de que efectivamente existe en el espacio, que es un domicilio real donde pudieron acontecer estos hechos, y esto también se corrobora con un propio estudio socioeconómico que fue agregado a la carpeta de investigación por la propia defensa, en el que en los datos generales de este estudio, de fecha 24 de enero del 2018, refiere que en los datos generales que el imputado Felipe González Briones tiene su dirección en Privada Juárez, número 124, lo que corrobora la información vertida por la propia madre de la víctima. En cuanto a la participación, su señoría, pues la misma se desprende precisamente de la entrevista directa de la víctima que señala a Lipe como la persona que lo agredió, y esto se corrobora también con la entrevista del hermano de la víctima, que lo vio salir del domicilio del imputado, y además con la entrevista de la vecina que vio cómo se fueron juntos hacia ese domicilio. Por lo que es evidente que el imputado cometió este hecho delictivo, clasificado, como ya se dijo, como abuso sexual calificado, pues hizo ejecutar en él un acto erótico sexual sin el propósito de llegar a la cópula en una persona que no tenía la capacidad de comprender el hecho. Hasta el momento, su señoría, la Fiscalía considera que estos datos son idóneos y suficientes para establecer esta situación, y por ello
se considera que se vulneró el bien jurídico tutelado del normal desarrollo psicosexual del aquí afectado, y por otro lado tampoco encuentra la Fiscalía ninguna excluyente de responsabilidad hasta el momento, y en razón de todo lo anterior, su señoría, la Fiscalía considera que se debe dictar un fallo condenatorio en el presente asunto por el delito de abuso sexual calificado contemplado en el artículo 171, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Su señoría, esto es en cuanto a la exposición. La procedencia ya se verificará conforme al 201, que se cumpla con todos los insumos, como son que no haya oposición de la víctima o en este caso de la ofendida, que se le informe el derecho de tener un juicio oral al imputado y de los alcances que tiene este procedimiento abreviado, que renuncie al propio juicio oral, que consienta este procedimiento abreviado y evidentemente que admita su responsabilidad y acepte ser sentenciado con los datos que se acaban de exponer. Sería todo por el momento. Bien, ¿alguna manifestación en torno a dicha petición, asesor jurídico? Sí, señoría, nos adherimos a lo manifestado por la agencia del Ministerio Público. Manifestamos que, en efecto, tal y como lo ha referido, esta parte víctima, representada por la madre de la víctima de identidad reservada, ya ha recibido la reparación del daño pactada y a la cual ya ha hecho referencia el agente fiscal, señoría. Y no tenemos ninguna oposición de momento. Correcto, muchas gracias. ¿Por parte de la defensa? Sí, su señoría, en cuanto al planteamiento expresado por la representación social, no tenemos ninguna oposición. Únicamente solicitamos se nos permita el uso de la voz para exponer el planteamiento de la suspensión condicional de la pena de prisión a favor de nuestro representado. Enseguida me hago cargo de ese tópico. Únicamente vamos a verificar con la parte ofendida y con el acusado, primero, si conocen los alcances del procedimiento abreviado. Sí, Bien. sí los conozco yo. ¿Ya se los han explicado? Sí. Sí. De igual forma, señor Felipe González, sí, ¿le han explicado los alcances del procedimiento abreviado? Sí. Sí. Bien, aún y con ello, bien, el de la voz, he de precisarles. ¿Puedo decir algo? Bien, un segundo. Antes de que haga uso de la voz, consulte con sus abogadas lo que vaya a señalar. Entonces, abogada, por favor, ¿le puede asesorar? No sé qué vaya a referir. Al margen de lo anterior, el de la voz incluso, bueno, voy a verificar que entienden plenamente los alcances de un procedimiento abreviado, ya que advierto el acusado pues podría tener alguna duda, aun y cuando la parte ofendida me ha señalado claramente los alcances y los conoce, los entiende. Sin embargo, les debo de explicar que el procedimiento abreviado es una forma de dar terminación de manera anticipada a este procedimiento, es decir, no vamos a llegar a un juicio oral, no vamos a recibir testigos, no vamos a recibir pruebas, únicamente el de la voz, con los datos de prueba que se me han expuesto en este momento, voy a resolver en definitiva la situación jurídica del acusado. Bien, por ello, ya una vez preguntado al acusado que conoce los derechos, o bueno, que tiene el derecho a acudir a un juicio oral y que renuncia precisamente a ese juicio oral, pues el de la voz voy a pronunciar, es un fallo condenatorio. Atendiendo a la propia naturaleza del procedimiento abreviado, pues el propio acusado tendría que reconocer su responsabilidad en el hecho por el cual se le acusa. Bien, por ello entonces, de una vez incluso debo de verificar que la parte ofendida pues no se opone
al procedimiento abreviado, es decir, que está conforme con la reparación del daño, como se ha expuesto en esta audiencia, y con ello daríamos por concluido el procedimiento, con la emisión de un fallo. Bien, entonces les pregunto, aún y con ello, ¿tienen alguna duda en cuanto al procedimiento abreviado? No, en cuanto por mi parte, no, está muy claro, conozco los pros y las contras, y pues lo que yo pido es que se le aplique la ley, lo que le corresponde. Correcto. Nada más. Bien, muchas gracias. Señor Luis Felipe, Felipe González, perdón. ¿Le quedó claro cuál es el alcance del procedimiento abreviado? Bien. Entonces le pregunto a... ¿Me repite su nombre, por favor, señora? Eva Bautista Iglesias. Bien, les pregunto tanto a Eva como a Felipe, si ustedes vienen de manera voluntaria a esta audiencia, es decir, no existió coacción, intimidación o amenaza por parte de persona alguna, incluso, señora Eva, si no existió amenaza por parte del propio acusado para que usted acepte el procedimiento abreviado. No, ni de ninguna parte, de ninguna persona. ¿Correcto? De igual forma, Felipe, ¿alguna viene de manera voluntaria? Sí. ¿Sí? Correcto. Muchas gracias. Por ello entonces le pregunto, Eva, si usted acepta la propuesta de reparación del daño. Incluso se me dice que ya usted recibió Sí, ya. la cantidad que se ha precisado en esta audiencia como por concepto de reparación del daño. Sí, ya la recibí, la acepté. Sí, correcto. Entonces, ¿no existe alguna oposición por parte de usted para que se celebre este procedimiento abreviado? No, ninguna, señor juez. Estamos ¿Ninguna? bien. Correcto. Bien, entonces, señor Felipe, una vez que usted me ha mencionado que entiende qué es el procedimiento abreviado, que también usted viene de manera voluntaria a esta audiencia, por ello le pregunto si usted reconoce que tiene el derecho a acudir a un juicio oral y que renuncia a ese derecho. ¿Que renuncio? Consulte con su abogada, por favor. Sí. Renuncio. ¿Renuncia? Por ello también le pregunto si usted acepta a ser sentenciado con los datos de prueba que se me expuso por parte de la agente del Ministerio Público. Es decir, no escucharemos a los testigos, únicamente voy a resolver su situación con lo que se expuso por parte de la agente del Ministerio Público. ¿Sí? Sí. Bien. Por ello le pregunto si acepta entonces su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual calificado cometido en agravio de la víctima de identidad reservada, la cual ha sido expuesta en esta audiencia. Sí. ¿Sí? Correcto. También le pregunto si acepta la aplicación de las penas consistentes en 2 años de prisión y la sanción pecuniaria por la cantidad de 16,120 pesos. ¿Me contesta, por favor, con voz? No, sí, está muy bien. Sí. También le pregunto, si usted acepta ser condenado a una reparación del daño, aunque ya se ha dicho que la reparación del daño ya fue cubierta a favor de la parte ofendida. ¿Usted acepta ser condenado también a la reparación del daño? Sí. Sí. Y también le pregunto si acepta a ser condenado a la suspensión de sus derechos políticos y civiles por el tiempo que se ha precisado, es decir, 2 años. Sí. ¿Sí? Bien, en ese sentido, pues observo que una vez verificado y tomado el consentimiento tanto de la parte ofendida, representante de la víctima de identidad reservada, como del propio acusado, para acceder a este procedimiento abreviado, y él mismo ha manifestado estar consciente de que tiene el derecho a acudir a un juicio oral, ha renunciado al mismo, así como también ha aceptado ser juzgado con los datos de prueba que se expusieron por parte de la agente del Ministerio Público, incluso aceptando las penalidades propuestas por el mismo agente del Ministerio Público, pues procedo de conformidad con el artículo 20 constitucional, fracción séptima, apartado A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para verificar la admisibilidad del procedimiento abreviado. Y pues el de la voz estima que los datos de prueba, los cuales incluso doy por reproducidos,
pues son suficientes para dar sustento a la acusación del agente del Ministerio Público. Pues bien, tenemos datos de prueba que nos pueden acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontece el hecho. Aún y cuando no tenemos testigo presencial, es decir, alguna persona que haya visto de manera directa por la propia naturaleza de este delito, pues se entiende que en su mayoría pues se cometen en ausencia de testigos. Sin embargo, tenemos testimoniales de referencia, es decir, los propios dichos de la madre de la víctima, de la encargada de la tienda, la cual también evito precisar ya nombres, los cuales fueron manifestados, e incluso del propio hermano de la víctima de identidad reservada, los cuales nos pueden dar referencia en cuanto a la dirección que toma la víctima de identidad reservada posterior a que acude a la tienda de barrotes, en la cual se encontraba la señora Modesta, quien nos puede dar referencia que ve salir de esa tienda, apartarse de la tienda a la víctima de identidad reservada en compañía del ahora acusado, incluso precisando que se dirigen con rumbo a la calle donde habita el acusado. Bien, aunado a ello, pues también se puede corroborar esta situación con el propio dicho de la madre de la víctima de identidad reservada, quien a referencia de la propia señora Modesta nos refirió que se dirige al domicilio del señor Felipe para buscar a su hijo de identidad reservada y que, bueno, él mismo lo negó, pero que se queda en un momento determinado en la esquina del domicilio del propio acusado, lugar hasta el cual llega su propio hijo, el cual ya también fue manifestado, y bajo una coordinación, podría establecer el de la voz, la propia madre de la víctima se dirige de nueva cuenta hasta su domicilio y en esa esquina se queda el propio hijo de la parte ofendida, el cual puede tener a la vista incluso a la propia víctima cuando sale del interior del domicilio de la ahora acusado, precisando incluso cuáles eran las características que presentaba en su vestimenta, es decir, que la encontró desfajado, nervioso, y que, bueno, la víctima cuando llega hasta el domicilio junto con su señora madre, pues ella le interroga sobre qué es lo que había pasado y le precisa, incluso bajo el lenguaje que utiliza, derivado de su propio padecimiento, precisa qué es lo que había acontecido en el interior de aquel domicilio, lo cual se encuentra corroborado incluso también con el estudio psicológico que ha manifestado el agente del Ministerio Público. Se encuentra agregado a la carpeta de investigación, en el cual también se precisa que a través de utilización de métodos como muñecos sexuados, en el cual se refiere en ese dictamen de que la víctima precisó de nueva cuenta la forma en que el ahora imputado había tenido un contacto sexual sin haber llegado a una cópula, es decir, sin haber llegado a la introducción del miembro viril a través de alguna vía no vaginal, es decir, a través de vía anal, la introducción del miembro viril o algún diverso objeto. Es decir, hasta este momento se tienen datos de prueba que sustentan el hecho de que el ahora acusado, pues con sus labios, se dijo en el escrito de acusación, le besa el pene a la víctima. Incluso lo puedo destacar en cuanto a que la propia seña de la víctima en cuanto a que se chupaba y sacaba la lengua y se chupaba los labios cuando le pedían la explicación respecto a lo que había pasado. Entonces, este dato de pruebas, lo abonado justamente con el dictamen psicológico que obra en la carpeta de investigación, me corrobora la circunstancia ya señalada por la propia víctima, aun y cuando tiene un corto lenguaje derivado de su padecimiento, nos puede precisar las circunstancias que hasta este momento dan sustento a la acusación, a los hechos materia de la acusación. Bien, este desarrollo, incluso este análisis, pues será exhaustivo en mi sentencia que se emita por escrito, pero hasta este momento verifico que existen datos de prueba que dan sustento a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que suceden los hechos materia de la acusación. En cuanto a la plena responsabilidad, incluso aunado al hecho de que el señor Felipe González Briones en esta audiencia y derivado de la propia naturaleza del procedimiento abreviado aceptó su responsabilidad en la comisión de esos hechos y previa asesoría de sus abogados defensores, pues el mismo aceptó incluso ser condenado a las penas que ya fueron precisadas en esta audiencia, y de ello se destaca que eslabonado
este reconocimiento de responsabilidad con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, es decir, con el señalamiento propio de la víctima, quien no hace un señalamiento preciso del nombre completo de quien fue su agresor, sino precisa Lipe, y con las diversas frases que fueron ya pronunciadas por parte del agente del Ministerio Público, de lo cual se puede inferir un señalamiento en contra de una persona de nombre Lipe, según lo advierte la propia víctima. Aunado a ello, pues el propio señalamiento del hermano de la víctima, quien lo ve salir del domicilio desfajado y nervioso, y también con la propia entrevista de la madre de la víctima y presente en esta audiencia, en el cual se precisa que al interrogatorio que le practica a su hijo de identidad reservada, pues también le precisa qué es lo que había acontecido en el interior del domicilio del cual fue observado salía desde el interior del mismo. Bien, entonces con estos datos de prueba aunado al reconocimiento propio del acusado de su responsabilidad en los hechos, materia de la acusación, pues se corrobora la plena responsabilidad del mismo en la comisión de ese hecho de conformidad con el artículo 21, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado, es decir, como autor directo. Bien, entonces hasta este momento con estos datos de prueba se dan sustento a la acusación y por tanto se admite la solicitud del agente del Ministerio Público en cuanto a la apertura del procedimiento abreviado. Por tanto, se da por cerrado el procedimiento ordinario y se apertura el procedimiento abreviado. Bien, por consecuencia y al ser admisible el procedimiento abreviado, le pregunto al agente del Ministerio Público si existe alguna petición en concreto al momento de emitir mi fallo. Que emita un fallo condenatorio por los razonamientos y por los datos de prueba ya expuestos, señoría. ¿Correcto? Asesor jurídico. Nada que manifestar de momento, señoría. Bien, por parte de la defensa. Únicamente reiterar la petición, su señoría, para la suspensión condicional de la pena de prisión a fin de que se tome en cuenta y sea valorada al momento de emitir su fallo condenatorio. Bien, en ese sentido y previo a conceder el uso de la voz a la defensa, pues una vez autorizado el procedimiento abreviado y advertido que existen datos que sustentan la acusación o el hecho de la acusación, advierto que pues esos hechos constituyen el delito de abuso sexual calificado, lo cual es una conducta típica y antijurídica. No advierto alguna causa que excluya la responsabilidad del imputado en la comisión de esos hechos y además es culpable. Esa conducta típica y antijurídica es culpable porque no se me ha dado un dato de prueba que me permita verificar que el imputado no conocía o no entendía los alcances de su conducta al grado de que se pudiera considerar como una persona inimputable. Bien, por ello entonces, en consecuencia, se emite un fallo condenatorio al señor Felipe González Briones por el delito de abuso sexual calificado, de conformidad con el artículo 178, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Bien, por consecuencia, pues se condena al señor Felipe González a 2 años de prisión ordinaria que se ejecutará en el lugar que establezca el juez de ejecución. En cuanto a la sanción pecuniaria, pues se condena a 200 unidades de medidas de actualización, tomando en consideración los 80 pesos con 60 centavos, que era el valor de la unidad de actualización al año 2018, multiplicado por esas 200 unidades, se obtiene la cantidad de 16.120 pesos por concepto de sanción pecuniaria. Y por consecuencia se condena a la suspensión de los derechos políticos y civiles al señor Felipe González Briones y también se condena a la reparación del daño, con la precisión de que será en la sentencia que se emita por escrito de que esta reparación del daño pues ya fue entregada a la parte víctima según se expuso por parte del asesor jurídico y de la propia parte ofendida. Bien, en consecuencia y al haberse emitido ese fallo condenatorio, le concedo el uso de la voz a la defensa para que exponga sus argumentos en cuanto al beneficio solicitado. Gracias, señoría. Solicitamos se le conceda al señor Felipe González Briones
la suspensión condicional de la pena de prisión y sanción pecuniaria que establece el numeral 95 de nuestra ley sustantiva vigente en el Estado. Esto, su señoría, toda vez que en cumplimiento a los requisitos del numeral que dispone en su fracción primera, inciso A, es que la condena de prisión no exceda de 5 años. Acabamos de escuchar en esta audiencia que nuestro representado fue condenado a una pena de prisión de 2 años. Asimismo, es que no se trata de sentencias dictadas por delito grave. En el mundo jurídico actual, su señoría, es de señalar que no tenemos un catálogo que revista esta característica para los delitos, por lo cual este requisito se tiene colmado por los datos precisados. De igual manera que sea la primera vez que el sentenciado incurre en un delito doloso. Por este punto, su señoría, corrimos traslado al asesor jurídico y a la representación social de un oficio fechado el 20 de febrero del año en curso, signado por el licenciado Juan Roberto Monte Romero en su calidad de director del Centro Penitenciario de La Pila, con el que se constató que mi representado no cuenta con antecedentes penales, siendo la única causa que nos ocupa. De igual manera, dando seguimiento con la fracción primera, inciso B, que el sentenciado haya evidenciado buena conducta antes del hecho punible, se tiene colmado, su señoría, con 2 cartas de recomendación expedida a favor de nuestro representado por los ciudadanos de nombre Carolina Rojas Alonso y Miguel Antonio Ábalos Requena, quienes dan cuenta de manera similar pero independiente de la buena conducta que tenía nuestro representado antes de este hecho punible, su señoría. De igual manera, continuando con los requisitos, el inciso C señala que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza y móviles del delito, se presuma que nuestro representado no volverá a delinquir. De igual manera, su señoría, solicitamos se tomen en cuenta las cartas de recomendación ya aludidas, así como un estudio socioeconómico practicado por parte de la Defensoría Pública del Estado en el domicilio de nuestro representado, en el cual se puede advertir que nuestro representado no cuenta con recurso económico suficiente, que tiene un domicilio propio y que su único sustento económico es sus hermanas, las cuales apoyan de manera mensual para los gastos de nuestro representado. Asimismo, es de tomar en consideración que nuestro representado, desde la fecha que aconteció los hechos materia de la presente sentencia, no ha incurrido nuevamente en alguna afectación que pudiera causar un perjuicio al menor de identidad reservada o a su madre, su señoría. Por lo cual, pedimos que se colme este requisito con lo ya precisado. En cuanto a la fracción segunda, su señoría, del numeral invocado, es de señalar que el inciso A señala que para gozar de este beneficio se debe otorgar garantía o bien sujetarse a las medidas que se le fijen para asegurar su presentación ante la autoridad, siempre que ésta fuere requerido. La letra O, su señoría, es de señalar que es una opción para el juzgador señalar una garantía o bien sujetarlo a una medida de seguridad que tenga bien señalar. Esta defensa considera, su señoría, que las condiciones que nuestro representado tendría para gozar de este beneficio de la suspensión condicional sería obligar a residirse en un determinado lugar, siendo su domicilio, el cual ya fue precisado por el agente del Ministerio Público. Desempeñar en el plazo que se le fije, en este caso nuestro representado, se encuentra ya realizando una actividad informal, el ser vender ropa usada, obteniendo ingresos así para su manutención en un pequeño bazar que él instaló en su domicilio, su señoría. Estas condiciones, su señoría, son óptimas y proporcionales en atención a que nuestro representado tiene un ingreso de 30 pesos, su señoría, aunado a que el mismo tiene un padecimiento, el cual fue valorado en una constancia médica por el doctor de nombre Josué A. Reyes Hipólito, de la Secretaría de Salud, quien hace constar que fue diagnosticado con insuficiencia vascular, catarata derecha y jonartrosis bilateral. Dicho documento también se corrió traslado a las partes, su señoría. Con esto, su señoría, es de notar que nuestro representado
tendría una repercusión en su movilidad para alguna representación mensual, si es que así se consideraría, o bien también por su situación económica, el hecho de fijar una garantía sería inalcanzable el acceder a una suspensión condicional e irreal si se fijara esta garantía, por lo cual esta defensa considera que las condiciones que se señalarán sean vigiladas por la Coordinación General de Medidas Preliberacionales y Sanciones Restrictivas de la Libertad, en específico por la Unidad de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Restrictivas de la Libertad, quien dentro de sus facultades y funciones tienen reportar mensualmente, cuando así sea requerido por el juez de ejecución, las condiciones que tenga bien fijar su señoría, por lo cual consideramos que la vigilancia respecto de esta coordinación sería la más idónea y proporcional a nuestro representado en atención a sus condiciones económicas y también en su condición de su estado de salud, su señoría. Referente a el inciso B, se reitera que se obligará a residir en el determinado lugar ya señalado por la representación social. Se considera también que en el inciso C, va a desempeñar su actividad referente a la venta de ropa usada en el bazar informal que tiene en su domicilio. En el inciso D y E, esta defensa considera que no guardan relación con el hecho, su señoría, toda vez que no hay ningún dato que haga suponer que nuestro representado tiene una farmacodependencia a alguna sustancia prohibida. Referente al inciso F, reparar el daño causado, como ya hemos escuchado por parte de la representación social y así constatado por el asesor jurídico, la reparación del daño se dio por cubierta por razón de los 5,000 pesos que se entregaron a la madre del menor de identidad reservada como ayuda de transporte para el traslado a las terapias que se encuentra recibiendo el menor. Y en cuanto a la fracción tercera, su señoría, que específicamente señala cuestiones de la pena de sanción pecuniaria, solicitamos se suspenda dicha pena, toda vez que, como ya se mencionó en reiteradas ocasiones, nuestro representado tiene una insuficiencia económica para dar cumplimiento con esta pena de sanción pecuniaria, atendiendo a que la cantidad de 16,120, por lo cual, en atención a estas condiciones, su señoría, y siendo discrecionalmente una cuestión que tiene a bien resolver el juez, solicitamos esta misma sanción se suspenda, esto en atención a la fracción tercera del numeral invocado y al primer párrafo del mismo numeral invocado, su señoría. Aunado que pedimos se tome en consideración la jurisprudencia con número de registro 164425, que al rubro dice suspensión de derechos políticos si el sentenciado se acoge a algún sustitutivo penal o a la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, también debe suspenderse aquella sanción. Esto es, rehabilitar así sus derechos políticos para que nuestro representado pueda gozar de una verdadera reinserción en sociedad, su señoría. Es importante recalcarle a usted que nuestro representado tiene la edad de 67 años, por lo cual consideramos que se tiene que tomar en cuenta que siendo un adulto mayor de conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5º, fracción segunda, inciso A, establece que como siendo un adulto mayor, recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que lo involucre, ya sea este en calidad de agraviado, indiciado o bien sentenciado, misma que se robustece con la tesis jurisprudencial con número de registro 263-96, que al rubro dice adultos mayores, consideraciones especiales que conforme al marco jurídico nacional e internacional deben recibir de las autoridades que procuran y administran justicia, cuando en los procesos penales figuran como agraviados u ofendidos, inculpados o sentenciados. Siendo así, su señoría, que lo vertido por esta defensa en cuestión del planteamiento de la suspensión condicional de la pena de prisión, consideramos idóneo y proporcional que sea la medida de vigilancia que sea a cargo de la coordinación ya especificada de beneficios preliberacionales
para que pueda tener un acceso a la justicia real y efectivo, al considerar en vez de la garantía esta sujeción a únicamente la vigilancia por parte de esta unidad, su señoría, y se suspenda la pena de prisión aunado a la sanción pecuniaria por las razones vertidas. Es cuanto, su señoría. Bien, muchas gracias. En ese sentido y respecto a dicha petición, ¿algo que manifestar, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, únicamente confirmar la información vertida por la defensa. Efectivamente se corrió traslado con los datos objetivos que invoca. No hay oposición para que se lleve a cabo este planteamiento de suspensión condicional de pena de prisión. Sin embargo, su señoría, en cuanto a la fracción segunda, inciso A del artículo 95 del Código Penal vigente, como plantea la defensa, la imposibilidad de que se fije una garantía y a sus atribuciones discrecionales de sujetar al imputado alguna medida, al sentenciado alguna medida para asegurar su presentación, únicamente la Fiscalía considera que la vigilancia no quede ambigua, sino que se tome en consideración alguna temporalidad en la cual le tengan que rendir de esta coordinación de beneficios preliberacionales un informe que podría ser a propuesta de la Fiscalía mensualmente. Es decir, se está de acuerdo en que haya vigilancia, pero que haya elementos objetivos que conforme pase temporalmente estén acreditando que efectivamente se está llevando esta vigilancia y que el imputado está en ese domicilio que planteó la defensa. Sería todo. Bien, gracias. Asesor jurídico. Sí, señoría, nos adherimos a la petición del agente del Ministerio Público respecto a que se establezca de forma clara en la resolución que en dado caso pudiese llegar a considerar como procedente lo solicitado por la defensa, que se establezca una temporalidad al respecto. Es cuanto, señoría. Gracias. En cuanto a dicho tópico, ¿algo, defensor? Sí, su señoría. En cuanto a la manifestación propuesta por el Ministerio Público, esta defensa no encuentra ningún inconveniente. No obstante, nada más señalar que esta obligación estaría a cargo de la Unidad de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Restrictivas de la Libertad, lo cual sería inherente únicamente a la obligación del informe, ya sea mensual, a esta unidad. En dado caso que existiera algún incumplimiento por no rendir ese informe, la obligación o el incumplimiento quedaría a cargo de esta unidad y no así en perjuicio de mi representado. Él, por su parte, estaría cumpliendo por el término de la pena de prisión las condiciones ya establecidas por la defensa. ¿Algo que manifestar? Agente del Ministerio Público. Nada, su señoría. Bien, asesor jurídico. Nada que manifestar, señor. Bien. Bien, en ese sentido, pues advierto que aun y cuando no se ha llevado a cabo la ejecución de la sentencia, sin embargo sí hago un pronunciamiento en cuanto a la admisión del beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión. Bien, y ello quedará precisado también de manera más exhaustiva el razonamiento en la sentencia que se emita por escrito. Únicamente pues verifico que efectivamente pues se cubren con los requisitos para el otorgamiento del beneficio, a que se refiere el artículo 95, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Bien, en esa fracción primera, en su inciso A, se refiere que si se dicta una sentencia condenatoria que no exceda en la pena de prisión de 5 años, se podrá conceder este beneficio. Y en esta audiencia escuchamos cómo se dictó un fallo condenatorio y se condenó a la sanción privativa de libertad de 2 años. Entonces, por ello se tiene por cubierto ese primer requisito. En cuanto a que sea la primera vez que el sentenciado incurre en un delito doloso, a que se refiere a la fracción primera, inciso B, de ese mismo artículo 95, pues se escuchó en esta audiencia cómo se tiene el oficio
del día 20 de febrero de 2019, en el cual pues se nos da referencia de que el ahora sentenciado no tiene ningún antecedente penal. Bien, por ello entonces se concluye que no existe alguna otra causa o algún proceso penal en el cual se le haya impuesto, se le haya condenado por un delito doloso al mismo señor Felipe González Briones. Bien, por ello entonces se tiene por cubierto el segundo requisito para su procedencia. En cuanto a que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir, pues corrijo, en cuanto a la fracción primera, inciso B, también se nos requiere que el sentenciado haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho punible. Bien, por ello entonces me dio cuenta de que se agregaron diversas cartas de buena conducta, son 2 cartas de buena conducta en las cuales se nos da referencia que el imputado pues evidenciaba buena conducta antes del hecho por el cual se le acusó el día de hoy. Y al margen de ello pues se me dio información en cuanto a que pues hasta este momento el acusado pues no ha incurrido en un delito de la misma naturaleza y ello no fue materia de controversia ni por parte del agente del Ministerio Público ni por el asesor jurídico, es decir, no tengo algún dato objetivo que me haga concluir que el imputado haya evidenciado una mala conducta posterior al hecho por el cual se le acusó el día de hoy. Entonces por ello se tiene por cubierto ese requisito. Y por cuanto a la propia naturaleza del hecho por el cual se le acusó el día de hoy, así como de lo manifestado por la abogada defensora en cuanto a que no ha incurrido en diversas conductas dirigidas hacia la víctima del delito de identidad reservada, así como en contra de la propia ofendida, bien, por ello se advierte de la propia naturaleza y por su conducta desarrollada después de aquel hecho, pues se puede establecer que, o se presume, que no volverá a delinquir el ahora sentenciado. Entonces, vuelvo a reiterar, no tengo algún dato objetivo que me haga concluir algo distinto y por ello estimo el de la voz que se encuentra acreditado ese requisito que se refiere a la fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en el Estado. Bien, la fracción segunda de ese artículo 95, al cual ya me he referido, pues establece que para acceder a ese beneficio, el imputado pues debe otorgar una garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen para asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido. Bien, en esta audiencia, incluso voy a dar reproducido lo expuesto por la abogada defensor, destaco de que el ahora sentenciado por su propia edad se puede considerar como una persona adulta mayor y aunado a ello, derivado del propio estudio socioeconómico que se le practicó, se puede advertir que el mismo, pues primero, depende prácticamente económicamente de sus hermanas, se me dijo que vive con ellas, quienes la apoyan de manera económica, y además de ese estudio socioeconómico, al cual no fue controvertido, también se me dio información de que se los corrió traslado a agente del Ministerio Público de asesor jurídico, se puede destacar que el ingreso del ahora sentenciado es de 30 pesos, y por ello el de la voz establezco y bajo ese margen discrecional en el cual se refiere esa fracción segunda, inciso A, pues el de la voz no tengo parámetro para poder establecer alguna garantía económica para que el imputado pueda acceder a este beneficio. Sentido contrario sería establecer una garantía y atendiendo a esa propia estudio socioeconómico y a la naturaleza propia del hecho por el cual se la acusa, y además de que el mismo pues depende económicamente de diversas personas, es decir, de sus hermanas, pues el de la voz incluso haría inalcanzable este beneficio. De yo otorgar este beneficio fijando una garantía para poder accesar al mismo, pues sería inaccesible este beneficio.
Entonces, atendiendo a esas circunstancias, de la voz establezco que al margen de una garantía, pues se debe establecer la medida consistente en el hecho de que la coordinación, a la cual ya se ha referido la abogada defensor, y de nueva creación, pues a través de su unidad especializada en dar seguimiento a estas medidas, pues verifiquen que se dé cumplimiento a las diversas condiciones que se ha señalado en esta audiencia, es decir, que se obligue a residir en el lugar determinado, es decir, en su propio domicilio, además de que deberá desempeñar el oficio que viene desempeñando, la ocupación que se dice es a la venta de, se me dijo es venta de ropa. Sí, señoría. ¿Sí? Entonces, durante ese plazo de 2 años, el ahora sentenciado pues no podrá cambiar de domicilio sin previa autorización del juez de ejecución. Y además, pues estas dos condiciones, es decir, de vivir en el lugar determinado, es decir, en su domicilio, y dedicarse a esta ocupación de la venta de ropa en el propio domicilio, ello deberá de ser verificable de manera mensual por dicha coordinación a través de su unidad especializada. Con ello quiero concluir el hecho de que se va a evitar que el ahora sentenciado realice diversos traslados para llevar a cabo una revisión mensual ante dicha coordinación o la unidad especializada, ya que justamente tomando en consideración el estudio socioeconómico, pues se puede establecer que ello incluso acarrearía algún perjuicio al propio sentenciado. Bien, por ello entonces se accede a la petición incluso con la precisión hecha por el agente del Ministerio Público en cuanto a que esa supervisión por parte de la coordinación será de manera mensual, y en cuanto al informe que se deba requerir a dicha coordinación y a su unidad, pues ese informe debe de vertirse si se da el incumplimiento de esa medida que se ha tomado. Ante un incumplimiento es una obligación de la unidad que va a llevar a cabo la verificación del cumplimiento de esta medida, pues informar ante el juez de ejecución el incumplimiento de los mismos para que se pueda llevar a cabo, para que se pueda ordenar la reaprehensión del sentenciado ante el incumplimiento de una de las condiciones. Entonces se torna innecesario el hecho de estar solicitando de manera mensual un informe, ¿sí? Por ello entonces, atendiendo al propio acuerdo por el cual se creó esa coordinación, pues ahí se ve palpable o es palpable la obligación que tienen de informar ante un incumplimiento de estas medidas. Bien, como consecuencia pues se autoriza esta suspensión bajo la obligación del ahora sentenciado, y lo cual incluso de propia voz deberá de manifestarlo. Si usted se obliga a residir en su domicilio y a dedicarse a la venta de ropa o alguna otra ocupación, oficio o profesión que sean lícitos dentro del plazo de 2 años que fue la sentencia que se le impuso el día de hoy. Entonces le pregunto si se compromete a dar cumplimiento con estas condiciones y además de someterse a la vigilancia de una autoridad que estará verificando que usted dé cumplimiento con estas condiciones. Claro que sí. ¿Sí? Correcto, muchas gracias. Entonces, en cuanto a la fracción segunda, incisos D y E, pues se me dijo por parte de la abogada defensor que pues no guardan relación con el hecho en materia de la acusación, y coincido plenamente con lo manifestado por la abogada defensor, y por ello se hace innecesario el sujetar al sentenciado a esas condiciones. Y en cuanto al contenido en el inciso F, es decir, en cuanto a la reparación del daño, en esta audiencia ya quedó colmado el hecho de que el ahora sentenciado pues ya había reparado el daño, lo cual ya fue pactado también por las partes técnicas y por las partes materiales, y consistente en la entrega de 5,000 pesos como ayuda de transporte, porque la víctima está siendo se sometió a un tratamiento psicológico en una institución pública de manera gratuita. Bien, entonces se tiene por cubierta esa reparación del daño y por actualizada esa hipótesis. Bien, por consecuencia y atendiendo a la petición de la abogada defensora en cuanto a que se suspenda no solamente la ejecución de la pena de prisión, pues atiendo a la petición en cuanto a que también se suspenda la sanción pecuniaria, atendiendo
propiamente las circunstancias que ya han sido precisadas y escuchadas en esta audiencia, atendiendo la propia situación económica del ahora imputado. Vuelvo a reiterar, pues se torna inalcanzable el hecho de que el ahora sentenciado pudiera dar cumplimiento a alguna sanción pecuniaria consistente en la cantidad de 16,000 pesos que se había fijado, 16,120 pesos que se había fijado como sanción pecuniaria. Entonces también, por consecuencia, y coincido con la abogada defensor, que se debe de suspender también la condena de la suspensión de los derechos políticos y civiles del ahora imputado. Y bien, esa precisión la hago porque, ya que si se continúa con la suspensión de los derechos políticos y civiles del ahora sentenciado, pues incluso se le acarrearía algún perjuicio, ya que no podría obtener tan solo la identificación del Instituto Nacional Electoral. Con ello también se vería perjudicado pues para realizar cualquier trámite ante alguna dependencia o incluso ante instituciones bancarias. Es de pleno conocimiento de las partes tan presentes en esta audiencia de que no contar con una identificación con fotografía como lo es la INE o la IFE, pues se ve afectados ciertos trámites. Por ello, entonces, si el ahora sentenciado se va a encontrar gozando de su libertad derivado de esta suspensión de las penas, pues es admisible el hecho de que se le pueda también beneficiar con la suspensión de la pena de la suspensión de los derechos políticos y civiles. Bien, por tanto, entonces se accede a esa petición y únicamente le hago el conocimiento al señor Felipe González Briones. Como ya le he señalado, habrá una autoridad que estará llevando a cabo la verificación de que usted dé cumplimiento con esas condiciones que he escuchado en esta audiencia y que han sido aceptadas por usted. En un momento determinado de que se verifique el incumplimiento, entonces será el conocimiento de las partes presentes en esta audiencia. ¿Para qué? Para que se pueda ejecutar entonces la sentencia, poniendo en riesgo incluso su libertad personal. Bien, por ello entonces lo conmino a que dé cumplimiento con esas condiciones y permita la verificación de la autoridad que acudirá a su domicilio para verificar que usted dé cumplimiento con las condiciones. Correcto, también pues debo hacer su conocimiento que no podrá incurrir en algún otro delito como el que nos ocupa el día de hoy o algún otro doloso, ya que eso también acarrearía la posibilidad de que se vea que se revoque este beneficio que se le ha concedido el día de hoy. ¿Le queda claro lo anterior? ¿Sí? Correcto. Bien, de igual forma, los razonamientos exhaustivos en cuanto a la concesión de estos beneficios también se plasmará en la sentencia que se emita por escrito. Por consecuencia, entonces, he de fijar fecha y hora para dar lectura y explicación a la sentencia que, como ya he señalado, se emitirá por escrito. Compañero, ¿me puede fijar fecha y hora, por favor, para lectura y explicación? Sí, señora. La fecha es para el 7 de marzo, jueves 7 de marzo, presente año, a las 13 horas, en sala 1 de este Centro de Justicia Federal Mexicana. Bien, quedan debidamente notificadas las partes aquí presentes de esta fecha para lectura y explicación de la sentencia, y que es del día 7 de marzo de 2019 a las 13 horas, sala 1 de este Centro Integral de Justicia Penal. Bien, con el apercibimiento de que en caso de que no comparezca alguna de las partes, tanto técnicas como materiales, a aquella audiencia, pues se tendrá por dispensada la lectura y explicación, se les tendrá por notificados a partir de ese momento de la sentencia, y pues notificada pues causaría todos sus efectos legales, y por ello a partir de ese momento comenzarían a correr los plazos que tienen para inconformarse con la propia determinación. Bien, entonces, antes de cerrar esta audiencia, les pregunto si existe alguna otra petición que atender. ¿Agente del Ministerio Público? Copia simple de la videograbación de la presente audiencia es mi última intervención. Bien, muchas gracias. Asesor. Sí, señoría, solicito copia simple de los registros de audio y video de conformidad con el artículo 50 del Código Nacional. Gracias. Y es mi última intervención. Muchas gracias. ¿Alguna petición antes No de hay cerrar? ninguna, señor juez. Bien, muchas gracias. ¿Defensores? Copia simple, señoría, de audio y video. Bien. ¿El señor Felipe? ¿Alguna petición antes de cerrar esta audiencia? ¿Ninguna? Correcto.
En ese sentido, se accede a la petición de las copias solicitadas por las partes técnicas de conformidad con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo para ello traer los dispositivos electrónicos para poder almacenar dicha información. Bien, entonces no tengo más que acordar en la presente. ¿Me fija la hora, compañero, por favor? Sí, señoría, las 16 horas con 12 minutos. Bien, en la hora ya señalada, pues declaro cerrada la presente audiencia. Con su permiso, buenas tardes. Gracias.